oración. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos por tu Espíritu Santo, gracias te damos por tu cuerpo, Señor, porque entendemos que el cuerpo de Cristo, Señor, funciona como reino y podemos, Señor, en esta hora, Señor, poder conectarnos, Señor, a Tucumán desde San Martín Mendoza y poder, Señor, conectarnos, Padre Santo, en una unidad. A pesar de la distancia, nos conectamos a la unidad del cuerpo de Cristo y declaramos en el nombre de Jesús que disponemos, Padre Santo, como vino nuevo, como grupo de líderes, Padre Santo, a poder recibir una palabra con impartición apostólica, Padre bendito. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestros corazones, que declaramos que nuestros talentos, declaramos que nuestros dones, Señor, son activados, Señor, por la unción apostólica y profética. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestros corazones son tierra fértil para la semilla que vas a sembrar en el día de hoy, en nuestros corazones, en nuestras mentes, por el Espíritu de Dios. Gracias, Pablo. Bendecimos la vida del apóstol, bendecimos su familia, bendecimos su ministerio, Padre Santo, y te agradecemos, Señor, por poder tenerlo, Señor, como pastor, Señor, como apóstol y como Padre Santo, como padre, como amigo, Señor, y como, Señor, una herramienta y un profundo, tremenda, para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Papá. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Todo suyo. Amén. Ok, largamos nomás entonces. Sí, sí. Amén, amén. Bueno, lo primero que quiero manifestarles es el cariño, el cuánto los extrañamos, cuánto nos quedamos con ganas de poder verlos. Un par de semanas atrás, antes que todo se volviera a cerrar, yo le mandé un mensaje al pastor Elías porque tenía todo preparado para ir a Mendoza un fin de semana, el fin de semana de Pentecostés. Y bueno, pasó algo ahí esos días que mi esposa cargó en su camioneta a un pequeñito del colegio, que una familia muy, muy crítica que no tiene prácticamente nada, y lo cargó porque el chiquito estaba en la clase y no lo venían a buscar, y resulta que cuando llegó a la casa la mamá no estaba, las hijas lloraban en casa y era que la mamá no había vuelto desde la mañana, y la empezamos a buscar a esta mujer y la encontramos en el hospital internada con COVID. Así que tuvimos que aislarnos ahí unos cuantos días hasta que supimos que los niños estaban negativos. Bueno, ahí tuvimos que suspender el proyecto de viaje que teníamos, ¿no? Pero ya teníamos todo ahí planeado con la intención de poder ir a verlos. Pero bueno, gracias, pastores, por la invitación de compartir. Lo digo siempre en esta cuestión de la virtualidad, no podemos estar en un mismo lugar, pero sí podemos conectarnos en un mismo espíritu. El Señor es espíritu, la iglesia debe moverse también en el espíritu y podemos conectarnos en un espíritu. Dice Filipenses 4:1, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Miren la palabra del apóstol y yo la hago mía hoy día, dice amados, cuántos los amo y cuántos los extraño, dice otra versión. Sí, el apóstol Pablo a la iglesia, cuántos los amo y cuántos los extraño. Dice, son mi gozo, mi corona, están siempre firmes en el Señor. Mi anhelo es que la palabra que vamos a compartir hoy día produzca firmeza en la vida de cada uno de ustedes, en el liderazgo de Vino Nuevo, y una palabra que dijo el pastor Elías produzca un rompimiento
yo estoy creyendo y he estado orando por la palabra que les iba a compartir, para que esta palabra realmente potencie y traiga un rompimiento en las atmósferas espirituales de San Martín y del Ministerio de Vino Nuevo. Así que quiero que vayan conmigo al libro de Pedro, pero no de Pedro Isidro que está acá, sino de Pedro del apóstol, el libro del apóstol Pedro. ¿Usted sabe cuál es el libro del apóstol Pedro? Bueno, si un libro tendría que llevar el nombre de él, es Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo el libro de Pedro? No. Hechos de los Apóstoles, no la carta de Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Es una historia que conocemos de la Biblia, quizás muchas veces las has leído, las has escuchado, pero nunca dejes que por ya conocer una historia bíblica, nunca te cierres a la revelación de lo fresco y lo nuevo que Dios te puede hablar. Porque la palabra es viva, ¿sí? Y produce cada día produce la palabra lo que nosotros como hijos, como su iglesia, necesitamos. Hechos capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, yo oro en esta noche para que tu palabra fluya en medio de nosotros. Señor, declaramos lo que dice Apocalipsis: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, queremos sintonizarnos en el Espíritu para recibir la revelación, la palabra viva, Señor. Señor, que el Espíritu de la profecía, la palabra viviente, fluya entre nosotros. Esa espada que es como doble filo, Señor, que divide aún el alma del Espíritu. Sea tu palabra, Señor, precisa en esta noche, impartiendo y trayendo un rompimiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el primer milagro que registra el libro de los Hechos. Es el primer milagro del Nuevo Testamento sin la presencia de Jesús aquí en la tierra físicamente, sin Jesús físicamente en la tierra. En el capítulo anterior, en Hechos 2, llegó el Pentecostés. Hace unas semanas celebramos el Pentecostés. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Aquel momento en que Dios le envió la ley. Se hizo 50 días que envió la ley a Moisés. Dice la palabra que el monte donde estaba Moisés se llenó de la gloria y del fuego de la presencia, y el pueblo de Israel contemplaba lo que estaba pasando en ese monte. La diferencia de ese Pentecostés, el primero, al Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, es que Moisés fue un protagonista y los demás eran todos espectadores. Moisés recibió el espíritu de la ley, pero en Hechos de los Apóstoles ya no es un hombre, sino que son todos los discípulos siendo visitados por esa unción de fuego en el aposento alto. No para recibir ya la ley, sino para recibir el espíritu de la gracia y el poder de Dios. A partir de ahí comienza la vida de la iglesia. Y si ustedes miran Hechos capítulo 2, este acontecimiento, Pedro predicando a la multitud. Pero Hechos capítulo 3 ya nos pone en el primer día de acción de la iglesia. Dice: y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Primera enseñanza.
La oración siempre te va a elevar, siempre te va a levantar. Dice Pedro y Juan, ¿qué dice? Ayúdeme, abra su micrófono. Predique conmigo. Pedro y Juan, ¿qué hacían? Subían. ¿Descendían? No, subían al templo. Subían. ¿Y a dónde iban? A la oración. O sea, la oración, ¿sí? La búsqueda siempre te va a elevar, siempre te va a levantar, siempre te va a potenciar en tu vida. Amén. Es un tiempo donde necesitamos reforzar nuestras estacas, reforzar la oración y la intercesión de la iglesia. La iglesia nació en el fuego del Espíritu Santo, tuvieron esa impartición, pero luego va a venir la vida cotidiana donde cada día ellos iban a buscar, a orar para mantener el fuego encendido. Subían al templo, pero hay otra característica. ¿Cómo subían? Juntos. Subían juntos. Mario dijo juntos, subían juntos. O sea, el acuerdo, un compañero de oración, tener alguien con quien compartir las cargas de oración. Encontrar alguien que ore contigo por algo. Nos ministraba hace unos días, ¿sí? Un pastor de Sudáfrica nos ministraba hace unos días y me impactó la frase que él usó y él dijo, si sos un Pablo tenés que encontrar tu Silas, si sos un Silas tenés que encontrar tu Pablo. O sea, esos dos que en medio de la noche, en medio de la adversidad en la cárcel, estaban clamando, estaban orando. Pedro y Juan subían juntos. Hay un diseño que se potencia en la oración, la unidad. Hay varias cosas que comienzan a potenciarse, que cuando se unen, cuando convergen, comienzan a soltar poder. Y es el orar, pero el orar juntos. El Señor dijo, si 2 se pusiesen de acuerdo, como equipos de liderazgo. Hoy es tiempo de ponernos de acuerdo para clamar por algo. Hoy yo nunca he recibido tantos pedidos de oración como en este tiempo. No sé ustedes, pero imagínense, yo estoy en todos los grupos de WhatsApp de la obra aquí, estoy en todos los grupos de las obras nuestras, de otras obras en otros lugares, y todos los días veo a la gente diciendo, no solo pedidos de ellos, sino que alguien los llamó y les pidió oración por alguien, porque ¿quién no tiene en este momento alguien que necesite, algún conocido que necesite oración? Miren, yo hoy estuve un poco, no triste, pero golpeado en mi corazón porque hoy internaron a un muchacho de la iglesia. Me sonó mi teléfono a la mañana y era un número de la capital de acá de Tucumán y yo no lo escuché. Y dije, ¿quién será este número? Devolví la llamada y no me contestaba y entró un contestador que decía, Cintia no puede atenderlo en este momento. Dije, ¿quién será Cintia que me llama? Pero a la media hora me volvió a entrar la llamada y era una doctora del hospital de acá de la ciudad. Porque me dijo esto, mire, un señor al que estoy internando me acaba de dar un papelito con su nombre y con su teléfono, que por favor lo llame, porque él no tiene familia, se llama, y me dio su nombre, es un muchacho que viene a la iglesia, que yo soy como un padre porque su papá fue tremendo, el muchacho que vivió muchísima violencia, su papá lo ataba en un árbol como un perro y lo castigaba como un perro desde pequeño, así literalmente. A la familia no le importa, ya el padre murió, las hermanas siempre lo dejaron de lado, vivía en una casita de caña, nosotros le construimos una pieza y somos como la familia que él tiene es la iglesia. Y él está sin teléfono y llegó internado, pero consiguió mi teléfono, no sé cómo lo sacó mi teléfono y le dio a la doctora para que me llamara. Y la doctora me dijo, mire, recurro a usted para darle el informe porque no hay nadie, no hay ningún contacto con la familia, tiene una neumonía bilateral, lo estoy internando, llegó con COVID, con requerimiento de oxígeno. Él es un muchacho que es hipertenso, que tiene diabetes, tiene una obesidad y hoy fue una noticia tremenda y estuvimos toda la tarde clamando y a la tarde llamé a alguno de los muchachos que son amigos de él, le dije vamos a orar juntos y nos juntamos un ratito a la tarde
para orar juntos por él. O sea, lo que quiero decirles es esto: estamos en un tiempo que demandan acuerdos de oración, demanda gente que se ponga de acuerdo para orar. El cielo responde y se mueve en el acuerdo que hay en la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a orar. Ustedes entiendan algo, y es importante entender esto. Nosotros tenemos que comprender y entender el tiempo profético que vivimos. La iglesia primitiva sabía el tiempo profético en el que estaba. Ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa, y cuando llegó la promesa, ellos eran los responsables de sacarle el evangelio desde Jerusalén a Judea, a Samaria. Ese era el tiempo profético de ellos, era la iglesia de los primeros días. Pero vos y yo tenemos que entender qué tiempo profético vivimos. Y nosotros, a diferencia de ellos, que eran la iglesia de los primeros días, no tengo ninguna duda que nosotros somos la iglesia de los últimos días. Y así como ellos entendieron cuál era su función, Se lo pegó. Hay un tema, ¿le han pegado al cosa de internet o no? Ahí está. Ahí volvió. Se ha perdido la conexión de arriba. evangelio de Jerusalén. Nosotros en nuestra dispensación somos los responsables de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero Hechos capítulo 3 nos marca un mapa de funcionamiento de la iglesia. Ellos comenzaron a moverse en un acuerdo de oración. Comenzaron a buscar a Dios orando juntos, armando esas duplas, esas parejas de oración. Es algo que se repite en todo el libro de los Hechos. Ya el Señor los había mandado de a dos. Necesitas tener un compañero de oración. Necesitas abrir tu corazón y decir: necesito que me ayudes a orar por esto. Un equipo, cuando desarrolla compañerismo de oración, es un equipo que está madurando y que está creciendo y que se está preparando para cosas grandes que Dios quiere hacer. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena. O sea, hay una hora, era la hora de la oración. Estamos en ese tiempo, en un tiempo donde necesitamos levantar intercesión. Versículo número 2 dice: era traído un hombre cojo, paralítico de nacimiento, que ponían cada día a la puerta del templo de limosna. Quiero que entiendas, Pedro y Juan representan a la iglesia, pero este hombre cojo representa, por un lado, desde una perspectiva, representa a la sociedad en la que vivimos, una sociedad que está paralizada. Este cojo estaba paralizado y viviendo de limosna. ¿Sabes? Así está nuestra sociedad. Si algo ha causado esta pandemia, este virus, es causar parálisis en las personas. Y no estoy hablando de parálisis físicas, no, estoy hablando de paralizarlos, de dejarlos inmovilizados. Fíjense, en un momento la economía se paró, la educación se paró, los negocios se pararon, las empresas se pararon, todo se paralizó. Si hay algo que ha impartido espiritualmente este virus, esta entidad a nivel mundial, es parálisis. Y lo triste es que también muchos cristianos han sido afectados y paralizados también por esta situación. ¿Cuál es la herramienta que tiene para paralizar? Es el temor. El temor paraliza. Usted sabe que una persona bajo efectos de temor se paraliza. Bueno, acá me puede ayudar mejor acá el psicólogo. Elías, una persona que está psicológicamente, así que está bajo un shock de temor,
es como que queda inmóvil. Los ataques de pánico, yo he visto a gente con ataques de pánico que físicamente no tienen nada, pero no pueden dar un paso para caminar, están como paralizadas. ¿Es así, Elías, o no? Ayúdame. Sí. Dele nomás, dele. Sí, está bien. Es así. Sí, él Quiero es que tu me apruebe un coach. psicólogo. Él es tu coach. El temor, y esto lo que ha hecho ha sido generar temor generalizado, generalizar el temor y producir parálisis en las personas. Y hay muchas personas, muchas, nuestra sociedad en todo aspecto está paralizada. Cuando el temor invade el corazón de las personas, se paralizan sueños, proyectos, ministerios, dones, talentos, negocios, lo que fuese. Y yo lo viví y les doy testimonio de esto. Una noche, cuando yo tuve hace 2 meses, quizá ustedes saben, tuve COVID hace 2 meses, pasé unos días bastante complicados. Yo estaba solo en la montaña, yo estaba volviendo de un viaje, me di cuenta que ya venía con síntomas, entonces pedí que me dejaran la camioneta con provisiones en el aeropuerto, no quería ni llegar a mi casa y me fui a una casa que tengo en la montaña. Y digo, voy a pasar ahí, pero bueno, pasé días con síntomas muy fuertes, muy feos. Y una de esas noches, yo estaba, mi cuerpo temblaba de la fiebre, del chucho, de no sé qué era, del que te duele todo el cuerpo. Y yo orando en esa cama decía, Señor, mostrame qué es esto, mostrame cómo opera esto. Yo quiero entender, quiero saber. Y en un momento dado tuve como una visión y el Espíritu comenzó a hablarme y yo en esa visión fui al campo de batalla, fui al valle de Elá en el momento en que David se va a enfrentar a Goliat. Y en esa visión yo vi a Goliat desafiando a los israelitas, como dice que salía 40 días. Yo en la visión entendía lo que pasaba porque conozco el relato bíblico y veía que los desafiaba Goliat y ellos se paralizaban. Y el ejército de Saúl se quedaba inmóvil, se quedaba paralizado. Y el Espíritu comenzó a hablarme y en ese momento entró David al valle, bajó del medio, todos los demás estaban paralizados, pero David venía con movimientos y venía con movimientos muy ágiles como un guerrero. Y entonces yo dije, ¿cuál es la diferencia? El Señor me dijo, la diferencia es que ellos escucharon a Goliat. David nunca aceptó las palabras de Goliat como una verdad. Entonces el Señor me empezó a hablar y me dijo, se tiene que despertar tu David y no dejes que tu David sea dominado por las palabras de Goliat. Yo dije, ¿cuál es mi David? Y el Señor me habló y me dijo, es tu sistema inmunológico. Háblale a tu David que se active y se levante y que no escuche la voz de Goliat. Impárteles palabra de Dios a tu sistema inmunológico. Y era algo muy, muy loco porque yo en medio de la visión que estaba teniendo ya quería comenzar a ministrar eso en mi sistema inmunológico. Y ahí se terminó la visión y empecé a autoministrarme porque me di cuenta que me estaba paralizando, porque a esa altura yo ya tenía amigos de mi edad que habían fallecido de COVID. Tenía amigos que eran más atletas y mucho menos kilos que yo, que habían fallecido de COVID. Tenía un pastor amigo, muy amigo, que se me fue para el cielo en enero, un pastor de muchos años. Comenzamos desde jóvenes juntos en una relación sirviendo al Señor. Y el enemigo viene con esos pensamientos a la mente para tratar y se imaginan uno que tiene una fe cultivada o fortalecida. Imagínense la sociedad que no tiene a Cristo. Nada. Sí, el espíritu que se ha movido ha venido para paralizar a nuestra sociedad. Y el Señor me hablaba en estos días de este cojo. Me decía, la iglesia es Pedro y Juan. Y este cojo es la sociedad en la que vivimos. Y mucho más cercano es a veces hermanos o discípulos que también están paralizados. Dice la palabra que era traído y era depositado ahí para que viviese de limosna. Hay mucha gente que vive de limosna. Dice, ¿me lo orás, por favor? ¿Puedes mandarme un versículo? ¿Por qué no orás? Hay gente que vive de limosna. O sea,
el cojo vivía de aquellos que iban al templo a buscar a Dios. Él vivía de lo que otros buscaban a Dios. ¿Me está entendiendo? Él vivía de lo que otros iban a buscar a Dios. Y hay mucha gente que vive de otros, que sí, siempre solo viven de una palabra, pero eso te satisface el hambre un día, pero no te saca de la postración y de la parálisis. Queda paralizada por el temor. Demanda de una iglesia que comience a impartir un rompimiento que quiebre toda parálisis. Amén. Te lo voy a repetir. Una sociedad paralizada demanda una iglesia que se levante a impartir y a romper toda parálisis espiritual. Eso es lo que Pedro en el Espíritu están haciendo. Van a llevar un rompimiento que va a quebrar. Este milagro no quedó aquí registrado para saber de que se sanó un cojo. Este milagro quedó registrado para que en el 2020, 2021, nosotros tengamos revelación y podamos entender que la iglesia aporta poder para quebrar la parálisis. Amén. De muchas personas que están en esa situación. ¿Cuál era la situación del cojo? Dice que lo ponían ¿a dónde? Lo ponían a la puerta. ¿A dónde lo ponían? A la puerta. A la puerta. ¿Sabes qué significa a la puerta? Las puertas. Nunca entraba, nunca llegaba a la plenitud. Casi lo logro, casi lo consigo, casi me alcanza, casi sirvo, casi me caso, casi me recibo, casi, casi nunca llegan. Casi se ponen las pilas, casi se levantan a interceder, casi. Pero es necesario salir de una vida a las puertas. Esa vida a las puertas yo le llamo una vida de casi, pero hay un impedimento que no le permite. ¿Saben algo que es muy interesante? Mirar este milagro. Es sumamente interesante estudiar este milagro. ¿Saben por qué? Porque ellos, los apóstoles, vienen de Pentecostés. Y en Pentecostés se celebraba el envío de la ley. Y la ley establecía que personas como esta, con esta dificultad física, no podían entrar al templo. Adentro. Pero ese era el espíritu de la ley. Pero cuando Pedro y Juan vienen, no vienen en el espíritu de la ley, sino que vienen en el espíritu de la gracia y del poder de Dios. Y cuando imparten el milagro, ese cojo se levanta y se mete dentro del templo. Lo que antes la ley, la religiosidad lo impedía, lo limitaba, lo discriminaba, lo marginaba, el espíritu de la gracia y del poder lo mete adentro. Amén. Hay mucha gente que está paralizada por el espíritu de religiosidad y de ley que aún ha habido entre las iglesias, y hemos dejado a mucha gente paralizada afuera. Esa gente conoce Biblia, esa gente conoce mucho, pero nunca está en la plenitud. Él nunca está adentro. Estar adentro significa estar en la plenitud de lo que Dios quiere. ¿Usted cree que el cojo no conocía la Torá, no conocía la Biblia? Por ahí más adelante dice, creo que tenía como 38, 40 años, no recuerdo bien. ¿Quién se acuerda? 38 era el de la fuente. Más adelante está la edad, pero creo que eran como... No. Lo que pasa es que después Sí. dice de que lo han sanado. ¿Por qué? Porque Versículo, capítulo 4, verso 22. Y el hombre que había sido sanado tenía más de 40 años. Imagínense si lo llevaban desde los 10 años, por decir una cosa. El hombre llevaba 30 años sentado en la puerta del templo. ¿Usted qué cree? ¿Que no escuchaba los mensajes? ¿Que no escuchaba la adoración? Quizás conocía mucho, pero había algo que lo impedía. Le impedía estar en plenitud, y era el espíritu de la ley que gobernaba. Es el espíritu de la gracia y sacar a la gente que ha estado paralizada, aún que ha estado marginada por la misma religiosidad, y meterlos en la plenitud del poder de la gracia, que es donde Dios quiere que estén. Amén. Este hombre era puesto para pedir limosna de los que entraban en el templo. Digan conmigo, plenitud. Plenitud. Estar dentro del templo tiene que ver con plenitud.
El sumo sacerdote se metía aún en el antiguo pacto en el templo y ahí tenía la plenitud de la presencia de Dios. Dice, cuando vio que Pedro y Juan estaban, le rogaba que le diese limosna. ¿Saben lo que hace? Le rogaba. Yo puedo discernir esto. Hay una sociedad que está rogando por un mover espiritual. Amén. San Martín está rogando por un mover en el espíritu que saque la parálisis de las personas. Y cuando dice, les rogaba, el vocabulario que él usaba, ¿cuál habrá sido el vocabulario corporal que él usaba? Si nosotros miramos a nuestra sociedad hoy día, yo les decía hace un momento, yo conozco gente que se denominaba atea y que me han llegado mensajes de ellos pidiendo oración por alguien. O sea, hay una sociedad que está gimiendo, como dice la palabra, que es la creación misma gime, esperando la manifestación de los hijos. Y lo que están haciendo Pedro y Juan es manifestarse en poder y en gracia. Cuando le vio, les rogaba que le diesen limosna. Versículo número 3, una sociedad expectante, una sociedad que está necesitada. Y el versículo número 4 es poderoso. Dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Enfoque. Una iglesia que está enfocada. Amén. Una iglesia que está mirando a aquel que necesita salir de la parálisis. Mi pregunta es, ¿qué estamos mirando como iglesia? Juan dice, fijaron en él los ojos. Tú puedes leer este capítulo así a la apresurada y perderte revelación, pero dice que Pedro y Juan fijaron, y Pedro y Juan es la iglesia primitiva. Estamos enfocados a dónde estamos mirando. ¿Cuál es nuestro foco en este tiempo? Si el Espíritu Santo nos llena, nos va a direccionar a enfocarnos en aquellos que necesitan del poder de Dios. Amén. ¿Cuántas veces habrá pasado Pedro y Juan por este lugar? Y nunca antes habían sido movidos a fijar la mirada en ese hombre. Primera vez Jerusalén. ¿Cuántas veces lo habrán mirado a lo lejos, pero nunca habían fijado en ellos? Es tiempo que como liderazgo, como iglesia, empecemos a fijar la mirada y a enfocarnos en aquellos que tenemos que enfocarnos en este tiempo. Hay mucha gente que está necesitada como este cojo. Hay una sociedad que está paralizada. Y la iglesia no puede estar mirando para otro lado. No podemos estar distraídos en este tiempo. Pedro y Juan fijando en él los ojos. Pusieron la mirada en aquel que necesitaba un milagro. Ahora hay algo poderoso porque se conjugan dos cosas. Miradas que se encuentran. El cojo dice que los miraba esperando recibir algo. Y Pedro y Juan también fijaron la mirada. Cruce de mirada es cuando se encuentra la iglesia con la sociedad actual. Como iglesia tenemos que encontrar ese enfoque. Amén. Eso desata poder. Amén. Fijándole en los ojos le dijo, míranos. ¿Qué dijo Pedro? Míranos. Bueno, ahí paso. Palabras, lo que él está diciendo Juan, el amarillo. es, ¿Lo tenés? da tu mirada, míranos. Hágalo. Tenemos algo que puede cambiar tu historia. Notamos algo que no te va a solucionar el problema por un día, sino que te va a sacar de la postración. Pero míranos. Amén. Amén. La iglesia debe mostrarse en ese resplandor de Cristo en nuestras vidas, como estaban Pedro y Juan. La iglesia debe mostrarse como la salida, como la opción para la sociedad en la que vivimos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Yo creo que ese es el momento profético de nuestra sociedad.
La sociedad está esperando recibir algo, que la iglesia se levante. Amén. Que la iglesia se levante. Saben que lo que le contaba de este muchacho en la tarde, este hermano Luis, los comparto, se llama Luis Solórzano, para que oren por él. Esta doctora, en la tarde yo le mandé un mensaje, porque fui a la familia de Luis, las hermanas que, para que se den una idea, llegué a la casa donde él vive, y la hermana salió y me dijo, salió un niño, yo le pedí de la camioneta que la llame a su mamá. Esto era después del mediodía. Y cuando salió la mujer, que es la hermana de Luis, como me conoce, yo soy el pastor, me dijo, ¿qué me busca a mí o a Luis? ¿Lo hablo a Luis? Luis vive ahí en esa casa a la par. Y ella no sabía que desde la mañana estaba internado grave en el hospital. No, vení, le digo, Luis no está ahí. Luis no está acá, Luis está internado en el hospital. Y cuando yo a la tarde le mandé un mensaje a la doctora para saber cómo estaba y avisarle que ya le había avisado a su familia, a la familia de Luis, la mujer me contesta ok, y luego me pone las manitos de oración en el WhatsApp. Y me dio pie y yo le dije, oramos por él, oramos por Luis. Y me volvió a poner, sí, oramos. Yo ni la conozco, no sé si esa mujer conoce a Dios o no, pero lo que es una médica del hospital y me estaba diciendo, oremos por él. O sea, ahí veo esto, dice, esperando, los miró esperando recibir algo de ellos. Son tiempos donde la sociedad comienza a reconocer que el gobierno no le soluciona las cosas cuando está internada. Su dinero no soluciona. No hay otra. No. Necesitan lo que la iglesia aporta, y la iglesia aporta poder. Amén. Amén. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y él les estuvo atento esperando recibir algo. Amén. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Digan conmigo, impartición. Impartición. Que rompe parálisis. Que rompe parálisis. Si usted le quiere poner un nombre a este mensaje, póngale este nombre. Impartición. Que rompe Amén. Parálisis. Amén. Lo que tengo, te doy. Amén. Ustedes lo conocen al principio espiritual. Nadie puede dar lo que antes no haya recibido. Solo damos lo que tenemos, damos lo que portamos. Damos de lo que hay en nuestras vidas. Y lo que ellos portaban tenía el poder de quebrar la parálisis en este hombre. Necesitamos levantarnos como líderes, como discipuladores, como mentores, como pastores. Necesitamos levantarnos a impartir una unción que rompa parálisis en la gente. Amén. A causa de la pandemia, hay gente que tiene sus proyectos paralizados. Hay gente que tiene su economía paralizada. Hay gente, tengo que decírselo, hay gente que tiene sus dones paralizados porque no sabían funcionar con los dones fuera del templo. Lo voy a repetir y es una autocrítica a la iglesia. Muchos no sabíamos funcionar con los dones fuera del templo. Y se nos cerró el templo, entonces se nos paralizaron los dones. Provecho el Señor saca de todo esto es que podamos entender que los dones se los puede recibir en el templo, pero se los imparte afuera. Amén. Pedro y Juan recibieron la impartición de poder en el aposento alto, pero es en la calle, es afuera del templo donde van a empezar a impartir lo que ellos portan, lo que ellos tienen. Y hay muchos cristianos que tenían sus dones paralizados. ¿Por qué? Porque no puedo ministrar la alabanza, porque no puedo hacer danza, porque no puedo predicar, en fin, porque no puedo hacer nada de lo que se hacía en el culto, el domingo o el día de semana que fuese. Yo quiero decirte algo, nuestros dones y nuestros ministerios van mucho más allá de un templo. Amén. Van mucho más allá de un lugar físico. Pero por eso te digo, esta pandemia ha paralizado a la sociedad y también ha paralizado a muchos dentro de la iglesia. Algunos se acostumbraron a la virtualidad y dicen, bueno, no, me conecto por semana una vez ahí al Zoom, al Meet, a la transmisión.
Ojo, tu vida espiritual se puede estar paralizando. La vida de nuestros discípulos se puede estar paralizando. Necesitamos movernos en una impartición de poder que rompa toda parálisis en las personas. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es hora de impartir movimiento. Digan conmigo, movimiento. Movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es lo contrario a la parálisis. Movimiento del espíritu. O sea, cuando Pedro suelta la palabra, ya suelta proféticamente lo que va a pasar, confronta la entidad que gobernaba sobre este hombre. Cuando Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, que levántate y anda. Andar es totalmente lo contrario a estar paralizado. Entonces lo que Pedro está haciendo es confrontando el espíritu que lo paralizaba a este hombre. ¿Me está entendiendo? Amén. Necesitamos soltar, impartir aquello que confronte y quiebre la parálisis en las personas. Versículo número 7 dice, y tomándolo por la mano derecha. Ah, tenés razón. ¿Qué hizo Pedro? Tomé la mano derecha. Lo tomó por la mano derecha. La mano derecha. Según la ley, Pedro no tendría que haber hecho eso. Era una persona con una incapacidad física. Y él se estaba levantando como el sacerdote principal de la iglesia, de hecho, de los apóstoles. Según la ley no podía hacerlo. Pero les vuelvo a repetir, Pedro y Juan no vienen de un Pentecostés de la ley. Pedro y Juan vienen en el espíritu de la gracia y el poder de Dios. Y lo tomaron de la mano derecha y lo levantaron. O sea, quiero que ustedes entiendan, hay gente que está paralizada y que no es que le suelte una palabra y que se levanten, no, los tengo que tomar y los tengo que levantar conmigo. Me tengo que involucrar en lo que esa persona le está pasando y desde ahí impartirle lo que tengo y levantarlo de la posición en la que está. No se lo hace a la distancia, no le suelta la palabra a la distancia, no, lo toma de la mano, aunque la ley se lo prohibía. Lo toma de la mano y lo levanta. Hay mucha gente que necesitamos tomarla de la mano, que se nos estaba cayendo, que se nos estaba paralizando. Y estoy hablando aún dentro del ministerio. ¿Sí? No es tiempo de excluirlos, no es tiempo de perder a nadie. Es tiempo de tomarlos de las manos y impartir lo que tenemos. Por supuesto, para eso antes tenemos que subir juntos a la oración. Tenemos que revestirnos, llenarnos del poder del Espíritu. Y de ahí comenzar a impartir ese espíritu de gracia que levanta a las personas que son marginadas. Lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Dice, y al momento, tiempos proféticos, al momento, se le afirmaron los pies y los tobillos. Al momento. El Señor te va a sorprender cuando te involucres y levantes a la gente, como en el acto suceden los milagros y se comienzan a enderezar los pies y los tobillos. Versículo 8 dice, y de un salto se puso en pie, se quebró la parálisis. Ahí ese es el momento donde se quebró el espíritu que lo paralizaba a este hombre por más de 40 años. Se quebró. El hombre dio un salto, el hombre entró en un movimiento. ¿En qué movimiento? En un movimiento del espíritu. Digan conmigo, movimiento del espíritu. Movimiento del espíritu. Amén. Necesitamos entrar en ese movimiento del espíritu y que la gente entre en ese movimiento, la gente que estaba paralizada, que entre en ese movimiento del espíritu. Se puso en pie y anduvo y entró con ellos. ¿Qué es lo que hizo el cojo? Entró con ellos. Claro. Vamos. Si el pastor Elías o Ezequiel no le dejan prender los micrófonos, yo los dejo, vamos. ¿Qué hizo? Con ellos. Entró con ellos. ¿Qué es lo primero que hizo el cojo? Digan conmigo, entró. Entró con ellos. Se metió adentro.
O sea, se quebró esa vida de casi, de limitaciones, de no alcanzarlo. Y yo dije hace un momento, si usted lo tomó nota, estar dentro del templo representa plenitud. Plenitud. El hombre experimentó la plenitud. Miren, ese hombre por 40 años habrá querido estar ahí adentro y no podía. Pero ahora de un salto se mete con ellos en el templo. Y dice, y entró con ellos en el templo saltando y alabando a Dios. Amén. Yo te pregunto, la primera vez que tú llegaste a la iglesia, ¿llegaste saltando y alabando a Dios? Yo no. No. ¿Llegaste con una actitud de alabanza? ¿Entraste remolineando al templo? ¿O entraste mirando diciendo qué hacen esto? ¿Cómo es esto? Sí. ¿Cuál fue tu actitud? A ver, alguno que me comparta cómo fue su primera vez en un templo. Mira, Sí, así tal yo cual. entré y vi al pastor Ezequiel con una peluca amarilla. Bueno, por lo menos ahí tenía pelo. Tiene. No, goza sí de tenés, tenés una buen frente un pelo. poquito amplia, pero sí tenés pelo. sí, A ver, ¿quién más? ¿Algún otro? Cuando entró, ¿cómo entró? ¿Entró saltando, alabando a Dios? Algunos entraron y tenían pelo, ahora ya no. Cuidado. No sé por qué, Víctor, pero siento en el espíritu que hablaban de vos. No fui yo la culpable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Saben qué es lo que quiero decir? Que el cojo sabía alabar, Pero no pero podía. no podía hacerlo, porque estaba impedido, estaba limitado. O sea, la primera vez que vos entras al templo, vos no sabías alabar, por eso entraste mirando, y no sé, y capaz que te animaste hasta aplaudir, pero ahí hasta que aprendiste. Lo que digo es que el cojo sabía, pero nunca había podido experimentarlo en plenitud. Hay mucha gente que sabe, pero que está limitada. ¿Me está entendiendo? Que está limitada y que necesitan una impartición de poder que los introduzca en la plenitud. Quiero que pongas esta palabra en tres perspectivas. Hay una sociedad que necesita que se quiebre la parálisis, que la iglesia imparta una unción que quiebre la parálisis. Pero también hay discípulos, hay hermanos que también necesitan entrar en la plenitud. Esa es la segunda perspectiva. Y la tercera perspectiva es más personal. ¿Cuántas cosas dentro mío pueden estar paralizadas? Que necesitan también ser impartidas del poder de Dios para que se activen, den un salto, rompan la limitación y entren en la plenitud. Son las tres perspectivas que quiero que pongas esta palabra para poder aplicarla en tu vida. En la sociedad, los discípulos que pastoreamos y en nuestra propia vida. ¿Qué cosas están paralizadas y necesitan ser impartidas por el poder? Yo estoy creyendo. Yo he orado al Señor. Yo iba a estar con ustedes el lunes pasado. Nosotros tenemos justo también los lunes nuestra reunión de todos los equipos. Y el lunes pasado no la pude mover porque estábamos sobre la hora. Pero ya desde el lunes pasado tenía la carga en mi corazón porque sabía que iba a estar hoy día con ustedes. Y le preguntaba al Señor una palabra para San Martín, para vino nuevo. Y esta es la palabra que el Señor me dio. Una unción que rompe parálisis. Amén. Que Dios desate sobre vino nuevo en esta noche. Una unción que rompe todo lo que se había paralizado. Impartimos hoy sobre vino nuevo una unción que quiebra toda parálisis aún ocasionada en los cristianos, en los hermanos, en los discípulos. Y aún si hay cosas paralizadas en tu vida que sentís que te has choqueado, que te has paralizado, yo quiero impartir en esta noche una unción que quiebre toda parálisis
en tu vida espiritual, en tu economía, en tu matrimonio. Como dije hace un momento, toda parálisis en los dones, que puedas practicar tus dones fuera del templo. Tus dones no fueron diseñados para funcionar únicamente en un templo. Necesitas entender que tienes dones para moverte en la calle, en tu trabajo, en la vida cotidiana. Esos son los dones que hay que poner a funcionar en este tiempo. ¿Usted cree que el diablo hizo cerrar los templos sin permiso de Dios? Algo el Señor necesita enseñar a la iglesia. Algo el Señor necesitaba enseñarnos en este tiempo. Los dones que tenemos. Veo mucha gente desesperada por volver a la iglesia. ¿Saben por qué? No por hambre de congregarse, sino porque solamente sabían funcionar dentro del templo. Y eso no es bueno. No estoy diciendo que el templo no sea bueno. Nosotros llevamos también meses sin poder congregarnos en algunos lugares. La iglesia que tenemos en Buenos Aires hace 3 meses que no la veo, que no nos podemos congregar. Sí queremos estar en el templo, pero el problema es cuando no sabemos movernos fuera del templo. Que el Señor nos dé la gracia y que podamos desarrollar nuestros dones mucho más allá de un edificio, más allá del templo. Amén. Yo quiero orar por ustedes. No sé cómo estoy con el tiempo, Pastor Elías, pero ¿se corta o no se corta el mío? El Zoom se corta, el mío no se corta. Bueno. Pues le doy hasta las 2 de la mañana, entonces. Extienda sus manos, vamos a orar. Quiero orar por ustedes y activar esta palabra sobre sus vidas, sobre todo el grupo discipular, sobre todo el liderazgo de Vino Nuevo. Activar esta palabra, una unción, una impartición que rompe parálisis. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad apostólica que me has dado sobre ellos, Señor, y en la gracia que nos da tu Espíritu Santo, yo quiero orar en esta noche por cada uno de tus hijos, por cada uno de tus siervos, Señor, de mis hermanos. Yo quiero extender mis manos hacia ellos, Señor, y orar proféticamente como si estuviese cara a cara frente a ellos, Señor. Y aún como hizo Pedro con ese hombre, tomarle de las manos y levantarlos. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo a impartir de lo que tú nos has dado sobre ellos. Una unción que rompe parálisis. Señor, en primer lugar, si había cosas que se habían paralizado en sus vidas, yo oro para que en este momento se quiebre toda parálisis. Lo que sucedió en Hechos 3 sucede en sus vidas ahora. Señor, no importa el tiempo, este hombre llevaba 40 años, todo lo que se haya paralizado, aún si había dones, ministerios, talentos, servicio, o aún en sus vidas, en sus proyectos, en su economía, todo lo que haya sufrido parálisis, yo le hablo en este momento, levántate y anda. Se quiebra, confronto en este momento todo espíritu de parálisis dentro de la iglesia, dentro de los discípulos ahora, y declaro el movimiento del Espíritu sobre ellos en este momento. En el nombre de Jesús se quiebra toda parálisis en sus vidas, toda parálisis en los matrimonios, en las familias, en sus economías, Señor. Se quiebra todo lo que los había paralizado en sus proyectos, en sus dones, en su servicio. Señor, en el nombre de Jesús, llénalos, Señor, de la gracia. Señor, desarrollar sus talentos y sus dones más allá del templo. Señor, que ellos sean en la ciudad un Pedro y un Juan subiendo a la oración. La ciudad un Pedro y un Juan, Señor, a la hora novena, moviéndose en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que puedan establecer esos acuerdos de oración, ese compañerismo de oración, y moverse y levantar sus vidas en oración. Señor, yo declaro esta palabra sobre ellos. Señor, dales la gracia hacia ellos como la reciben hoy, para impartir sobre sus discípulos, para impartir sobre cada hermano, Señor, que rompe parálisis, que quiebra con todo lo dormido, lo paralizado, en el nombre de Jesús. Y así como iglesia y como equipo, Señor,
Levántalos para quebrar toda parálisis en la sociedad en la que viven. Señor, hazlos visibles como lo hiciste a Pedro y a Juan ese día. Señor, que los cojos comiencen a mirarlos esperando recibir algo, y dales a ellos la gracia para fijar la mirada en aquellos que necesitan un milagro. Señor, la capacidad de enfocarnos en lo que es prioritario, en lo que tú quieres para este tiempo. Yo los bendigo, Señor. Señor, y también oro para que sean guardados, Señor, en el pacto de tu sangre. Señor, lo que sonó, esa frase que sonó en Egipto y que perdura hasta hoy, y la sangre os será por señal. Señor, sobre ellos declaro la sangre del Cordero que los cubre, los libra de todo espíritu de muerte que se ha soltado sobre las naciones de la tierra. Yo declaro en este momento esa cobertura y esa impartición sobre ellos. Bendito serás al salir y bendito serás al entrar. El Señor guardará tu salida y tu entrada. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Señor, yo declaro esa cobertura del cielo. El Señor te abrirá su buen tesoro. Shata mandará bakaya alaba. Si Él te establecerá como cabeza y no cola. Si guardares y cumplieses cada uno de sus mandamientos. El Señor me dice, Deuteronomio capítulo 28. Si guardares cada uno de sus mandamientos, el Señor te exaltará sobre las naciones de la tierra. Vino nuevo. En el nombre de Jesús, yo imparto esta palabra y declaro que se desata la provisión y la bendición conforme a la obediencia, Señor, como dice Deuteronomio 28. En el nombre de Jesús, yo los bendigo ahora, bendigo sus hijos, declaro cobertura sobre ellos. Señor, cuando salen, cuando van al colegio, cuando van a trabajar mis hermanos, Señor, una cobertura, los que tienen negocio, los que salen a la calle, Señor, que el cielo, Señor, los cubra con tu presencia en todo lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Y amén. Amén. Y amén. Gracias por apartar este tiempo y gracias, pastores. Compartir la palabra con ustedes. En la tarde uno de los discípulos me decía, apóstol, lo veo más tarde. Ahí está. En la reunión yo le dije, no los veo porque hoy me voy a Mendoza. Le dije, ¿cómo que se va a Mendoza? Lléveme. No, me voy, pero me voy en forma virtual. Le dije, tengo que estar con mis hermanos en Mendoza. Y la verdad que estoy feliz de haber compartido este tiempo con ustedes. Amén. 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 Gracias. Igual que Gracias. nosotros, apóstol. Muchas gracias, apóstol. Los saludamos. Muchas gracias.